Qué bueno eres, Señor, y en esta mañana yo te pido, Padre Celestial, como ya te he pedido desde hace tiempo, Señor, es que tú hagas la obra, que seas tú el que hable, que seas tú el que toque corazones, Señor, que seas tú el que traiga a nuestra mente la necesidad que tenemos de ti, Señor. Que en el día de hoy, que tú renueves nuestras mentes, Señor, y que nos ayudes a pensar en la manera en que tú piensas. Tú sabes que en el día de hoy el deseo mío es poder comunicarle a tu pueblo, Señor, el secreto de cómo uno verdaderamente puede ser feliz. Padre, reconozco que vivimos en una cultura donde está llena de personas infelices. Y lamentablemente también hay personas adentro de las iglesias hoy en día que no están felices. Cuando tú, a través de tu palabra, nos has dado todos los recursos, Señor, para poder verdaderamente ser feliz. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos a entender lo que tu palabra quiere enseñarnos en el día de hoy y rechazar toda cosa que no viene de ti. Por fe, en el día de hoy, declaramos la victoria. Que tú vas a restaurar, Señor, esas almas que están caídas, esas almas que desde hace tiempo no saben lo que es ser feliz. Y que hoy, si te place, Señor, que esas almas encuentren y saboreen lo que verdaderamente es ser feliz en Cristo Jesús. Te amamos, Señor, y pedimos todas estas cosas en tu dulce nombre de la Iglesia de Jesucristo. Dice, amén. Bueno, hermanos, antes de comenzar, me gustaría confesar algo. Hay una persona aquí en la iglesia que tiene la costumbre normalmente de preguntarme cómo estoy. Una persona que yo quiero mucho. Y me da la impresión que ella me pregunta eso. Porque es posible que cuando ella me ve caminando por los pasillos de la iglesia, por diferentes lugares dentro de la iglesia, yo me veo un poco infeliz. Y no sé, yo me imagino que no solamente la hermana que se da cuenta de eso, pero es posible que algunos de ustedes también, Pastor Marcelo siempre se ve medio triste, yo no sé, no sonríe mucho y creo que le pasa a él. Pues quiero tomar este momento para aclarar unas cosas. Primero, Dios ha sido muy bueno conmigo. Demasiado bueno conmigo. Yo no me puedo quejar de lo que el Señor me ha dado. ¿En qué me refiero a eso? Mi querida esposa, mis hijas, mi familia. Dios ha sido muy bueno conmigo. Pero la razón que posiblemente me vean así de esto muchas veces, yo creo que está conectado con el llamado que el Señor me ha dado a mí. El llamado de ser pastor. Para ser un pastor, lo que yo entiendo que dice la Biblia, el pastor ama a sus ovejas. ¿Verdad? Y para mí es bien difícil, y lo doy gracias a Dios, el poder separar los sentimientos que yo tengo por ustedes, siendo buenos o tristes. Pienso yo que para ser un pastor de verdad, para tener el llamado verdadero de Jesucristo, significa que uno como pastor va a establecer relaciones con las personas que están adentro de la iglesia. De una manera que muchas personas no logran hacerlo por diferentes razones. Y como todo pastor que ama a sus ovejas, el deseo mío es el bienestar de todos ustedes. Verdaderamente.
el deseo mío es de que todos estén felices. No voy a negarlo, no voy a mentir. Cada domingo cuando yo entro a la casa del Señor, yo me fijo siempre en las personas que están y no están. Personas que no han venido por mucho tiempo. El corazón mío se quebranta muchas veces al saber las razones por qué. Entiendo, muchas veces yo reconozco que Satanás está maquinando y está haciendo cosas y quiere destruir a mis queridos hermanos, a las ovejitas. Eso me hace daño a mí. Esta misma semana, 2 veces, yo no se lo conté a mi esposa ni a nadie más, pero esta semana soñé 2 veces sobre hermanos de la iglesia, que como el papá de la parábola del hijo pródigo, estoy ansioso porque llegue. Entonces mi pregunta, o si me ven un poco infeliz, no es porque me estoy quejando de mi situación, porque como dijo, Dios ha sido muy bueno, sino que yo no puedo dividir una cosa de la otra. Ustedes me importan a mí. Me importan los que están y los que no están. Entonces, con eso en mente, quiero traer esta palabra en el día de hoy, de la felicidad. Porque muchas veces, a través de los años, ya voy para 16 años como pastor, he visto que muchas de las razones por que de vez en cuando personas, las ovejitas, se separan es porque están creyendo la mentira de la que la felicidad se puede encontrar en otro lugar. Yo como pastor de jóvenes, por favor, escuchen también. Yo los veo ahí muchas veces. Eso hace como 2 o 3 semanas atrás yo hice como una encuesta con los jóvenes y les dije que escribieran lo que para ellos significa verdaderamente la felicidad. Un poco triste. Si seguimos de esa manera, si seguimos ese camino, lo que nos espera no va a ser felicidad, va a ser mucha tristeza. Y lo que quiero en esta mañana es compartir con ustedes el mensaje de Jesucristo en la palabra. En Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 3. Si tienes su búsqueda, lo puedes mirar ahí. Dice, cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Y entonces sus discípulos se le acercaron. Y él comenzó a enseñarles diciendo, y esto de el pasaje que nos vamos a enfocar en el día de hoy. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos de ustedes conocen el sermón del monte? Este sermón fue predicado por nuestro Salvador Jesucristo. Obviamente el mejor mensaje, el mejor sermón de toda la historia. Amén. Y aquí Jesucristo hace una cosa muy interesante y bien importante para nosotros aprender o escuchar o ver en esta mañana. Es que todo gran comunicador, cuando está presentando una charla, un sermón, lo que sea, reconoce que la introducción del mensaje es muy importante. Muchas veces lo más importante del mensaje. En mi opinión, pienso yo que la introducción del mensaje y la conclusión son las 2 partes más importantes de todo el mensaje. Y aquí vemos a Jesucristo, el gran predicador, Dios en la carne, predicando un mensaje. Y lo primero que dice en este mensaje es que bienaventurados o felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, felices son aquellas personas que
están quebrantados, pobres en espíritu. Es importante porque para poder aplicar, escucha ahora, para poder aplicar este mensaje de Jesucristo, que este mensaje que Jesucristo está comunicando en esta mañana o a través de la palabra es un mensaje para felicidad para todo el mundo. Jesucristo quiere que seamos felices, amén. Jesucristo quiere bendecirnos, amén, amén. Los deseos de Dios para nuestras vidas son buenos deseos. Pero tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas. Tenemos que aprender cómo tomar buenas decisiones para poder lograr ser felices de la manera que Jesucristo desea para nosotros. Jesucristo vino a darnos un estándar nuevo de vida. Jesucristo en este pasaje, en este sermón del monte, está enfocado no necesariamente en lo de afuera, sino en lo de adentro. Jesucristo nos está diciendo a través de este pasaje, de este sermón, que para nosotros estar verdaderamente feliz, necesitamos ser transformados de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Muchos de nosotros aparentamos ser felices por afuera. A mí me cuesta aparentar. Toda la mentira siempre sale a la luz. Y lo que Jesucristo quiere para nosotros en el día de hoy es que paremos de aparentar. Que hay manera de verdaderamente ser feliz. No solamente cuando las cosas buenas nos pasan en nuestra vida, sino también cuando las cosas difíciles nos pasan. Una felicidad que no es dependiente de nuestras circunstancias. Una felicidad que es dependiente completamente de la persona de Jesucristo que nunca cambia. Eso es lo que Jesucristo nos está ofreciendo en el día de hoy. La felicidad no la vamos a encontrar en el mundo. La felicidad no la vamos a encontrar en los placeres del mundo, en el dinero, en esposo o esposa, en novio o en novia. La felicidad no se va a encontrar en estas cosas. Hace un tiempo atrás fui a SeaWorld con mi familia. Y tú sabes que por ahí, por todos lados, siempre hay gente vendiendo cosas. Y por ahí pasó uno de los vendedores de cotton candy. No sé cómo se dice eso en español. Y mis hijas vieron eso, porque normalmente ese cotton candy es bien coloroso, tiene muchos colores y llama la atención. Y mis hijas vieron a este señor caminando con el cotton candy y me papi, daddy, I want some. Y yo, está bien, le compré 2. Y me acuerdo cuando abrí esa bolsita, ese olor me llegó a la nariz y yo, contra, qué rico huele eso. Y meto la mano dentro de la bolsa y con un pedazote bien grande me lo meto en la boca. Y eso se desapareció en 3 segundos. Y yo dije, esto no puede ser. Y metí la mano otra vez y cogí un pedazo más grande todavía. Y se desapareció más rápido todavía. Y me puse a pensar en ese cotton candy. Y me puse a pensar en mis hermanos en Cristo, me puse a pensar en las personas que están siendo engañadas por Satanás, porque en esencia, mira hermano, las cosas del mundo son como ese pedazo de cotton candy. Te llama la atención, es bien atractivo, pero cuando tú te metes de lleno, cuando tú empiezas a saborear eso, no llena. Y buscas más y más y más, y llena menos y menos y menos. Pero al fin, algo que noté también es que me dejó tener una sed. Yo tenía un vaso de Coca-Cola. Y yo dije, esta Coca-Cola no va a satisfacer el deseo que tengo en este momento, sino agua. Y me puse a pensar del agua viva de Jesús. Jesucristo es nuestra agua viva, ¿verdad que sí?
Yo no estoy diciendo que las cosas del mundo, que tener un carro lindo, hermano, que tener una casa linda, no. Lo que estoy diciendo es que si nosotros estamos basando nuestra felicidad en estas cosas, pues hermano, vamos a ser miserables. Y yo estoy cansado, hermano. Yo no soy Dios, no soy. Dios sabe todas las cosas. Y by the way, quiero decir esto, este mensaje que estoy predicando en esta mañana, no solamente lo estoy predicando a ustedes, pero por fe, también lo predico para aquellos que no están aquí. Por la esperanza que puedan volver otra vez. ¿Entienden? Porque Dios es un Dios soberano. Dios está en control de todas las cosas. Aquí vemos en el pasaje del día de hoy. Otra vez, lleguemos aquí en el boqueo, por favor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una cosa que quiero decir brevemente acerca de este pasaje es que cuando Jesucristo dice bienaventurado o feliz, esto no es un deseo de Jesucristo. Él no lo dice como, el deseo mío es que si todo el mundo hace lo que yo digo, que pues, posiblemente sean felices. No. Cuando Jesucristo dice bienaventurado, Él lo dice con autoridad. Él lo dice como una promesa. Lo que Él dice es esto: si ustedes cogen el sermón del monte, este sermón que yo estoy predicando, y si ustedes lo aplican a su vida por fe, porque mucho de lo que dice en el sermón del monte no tiene mucho sentido. Amén. Para aquellos que lo han leído, saben que esto no tiene mucho sentido. ¿Cómo que darle ¿cómo dice? La mejilla, ¿verdad? La mejilla, ¿verdad? Turn the cheek. Si alguien te da un lado, daré el otro. Eso no tiene sentido. Ir la extra milla para esas personas que no te aman, eso no tiene mucho sentido. Muchas de las cosas que vemos en el sermón del monte no tienen sentido para las mentes que nunca han sido renovadas por el poder de Dios. Pero toda persona que ha nacido de nuevo, toda persona que ha saboreado lo que es ser cristiano, reconoce que eso es así. Yo no lo entiendo. Y escucha, hermano, no tenemos que entender todo lo que dice la palabra de Dios. Lo que tenemos que hacer es tener fe y aplicarlo y creerlo y obedecer. Lo que Jesucristo dice aquí es: yo te prometo que si tú haces esto, vas a ser feliz. Pero de la misma manera, si tomas la decisión de no hacer esto, de no reconocer estos principios, vas a ser una persona bien infeliz. Así. Yo sé que esto es verdad. Ustedes saben que yo no soy un genio, pero yo sí creo la palabra de Dios. Y yo sé que esto funciona, hermano. Dios es de verdad. Si tú lo crees o no lo crees, eso no le va a quitar ningún poder a Dios. Dios sigue siendo Dios. Pero quiero decirle que Dios es de verdad. Jesucristo es de verdad. Una cosa que vemos aquí en Mateo: ¿cuántos de ustedes desean ser luz del mundo? Levanten la mano. No sé si dan cuenta, pero si ven aquí su Biblia, no está en su búsqueda, pero en Mateo capítulo 5, ¿cuántos de ustedes desean ser sal del mundo? Para poder ser luz y sal del mundo, versículo 13 dice, versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada o hollada por los hombres. 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Todo el mundo quiere ser sal y luz, pero para poder ser sal y luz, primero sobre todas las cosas, necesitamos ser pobres en espíritu. Te digo que Jesucristo no comete errores. Jesucristo sabe lo que está diciendo. ¿Quieres ser feliz? Tienes que ser pobre en espíritu. Ahora, en el boqueo, primer principio aquí, primer punto. ¿Por qué Jesucristo comienza el sermón del monte
con bienaventurados los pobres en espíritu. Bueno, simplemente, porque pobreza espiritual, mis queridos hermanos, es la característica fundamental de todo cristiano. Si tú verdaderamente estás en Cristo, tienes que ser pobre en espíritu. Nadie entra a las mansiones celestiales, nadie puede tener esa relación con Dios, esa relación con Cristo Jesús, a menos que aprenda o que sea pobre en espíritu. Yo escuché a una persona decir esto, que la puerta de los reinos de los cielos es muy bajita y solamente las personas que saben arrastrarse pueden entrar. Tenemos que aprender eso, tenemos que reconocer que Jesucristo es todo, tenemos que reconocer que nosotros espiritualmente hablando, escuchen hermano, estamos espiritualmente en bancarrota, que no hay nada que yo le pueda ofrecer a Jesucristo. Jesucristo lo sabe. Este sermón del monte es una cosa imposible para poder seguir. El sermón del monte es el equivalente a los 10 mandamientos. ¿Me entiendes? Los 10 mandamientos son imposibles para nosotros seguir perfectamente. El sermón del monte es imposible para nosotros seguir perfectamente. ¿Qué significa qué? Que necesitamos un poder sobrenatural en nuestras vidas. Jesucristo dice, escuchen, para entrar a los reinos de los cielos necesitamos ser pobres de espíritu. Hoy en día en esta cultura, cuando vamos a librerías cristianas y cosas así, lo que vemos son libros que nos dicen cómo podemos ser llenos de diferentes cosas. 5 maneras de estar llenos de felicidad. 10 maneras de estar lleno de gozo. Y 50 maneras de estar lleno del Espíritu Santo. Pero nunca yo he visto un libro que diga cómo vaciarse uno mismo. O cómo convertirse en nada. ¿Cuántos han visto un libro titulado de esa manera? 5 pasos para convertirte en nada. ¿Verdad? 10 pasos para aprender cómo arrastrarse. Tampoco. ¿Verdad que no? En esta cultura lo que me enseñan es the self-esteem. To feel better about yourself. There's no one else like you. You're great. You're awesome. ¿Verdad que sí? En este mundo, yo tengo la oportunidad de ver cuando ir a las escuelas públicas y yo entro y miro todas las cosas que están escritas por todos lados. Todo es positivo. Even if you mess up, it's okay. Hoy en día cuando los niños juegan deporte, cuando yo era chiquitito, a ti solamente te daban trofeos si ganaban. Hoy en día le dan trofeos a todo el mundo. Si gana o no gana, si anotas o no anotas. Todo el mundo es un MVP. Estos niños crecen pensando de esa manera. Yo soy un MVP. Yo soy tremendo. Hasta cuando tomo decisiones malas, todo está bien. Hay ciertas escuelas que hasta yo he escuchado que no existe el colgarse. Imagínate eso. Si voy o no voy, no me voy a colgar. Todo está bien. Yo estoy bien. Yo no necesito a nadie. Yo soy suficiente. Eso es lo que la cultura enseña. Pero Jesucristo dice, para estar conmigo, tú tienes que ser nada. Para estar conmigo, tú tienes que reconocer que tú no tienes lo suficiente para entrar. ¿Cómo que no? Si desde chiquito todo el mundo me dice que yo tengo lo suficiente. If I believe it, I will achieve it. Si lo creo, lo voy a hacer. Jesucristo dice, tú puedes creer todo lo que quieras, pero nunca lo vas a lograr aparte de mí. Hay una tormenta, hermanos, una tormenta viene de una generación donde va a ser bien difícil digerir este concepto de nada. Pero Jesucristo claramente nos dice que tenemos que convertirnos en nada para poder entrar a las mansiones celestiales. Dice aquí en Proverbios 16:5, dice, Dios no soporta a los orgullosos. Y una cosa es segura,
no los dejará sin castigo. El orgullo hoy en día es elevado, mis queridos hermanos, es exaltado. Una persona orgullosa that's a good trait to have. Cuando vez tras vez en la palabra de vemos que Dios rechaza al orgulloso, que eso es una característica que Dios aborrece, el ser orgulloso. To be self-confident. No, lo que Jesucristo quiere, lo que Dios quiere de nosotros es que our confidence venga de Él, no de nosotros mismos. Vemos esto en la vida del apóstol Pablo, ese resumen espiritual del apóstol Pablo en Filipenses 3, del 4 al 11, donde dice aquí que aunque también yo tengo de qué confiar en la carne, porque el apóstol Pablo, si había alguien que podía confiar en la carne, era el apóstol Pablo. Dice aquí, si alguno piensa que tiene que dar confianza en la carne, yo más. Fui circuncidado el 8º día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, y soy hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. El apóstol Pablo sabía alguien que se podía alabar, era él. Pero lo que sucedió fue que cuando él vino a Cristo Jesús, cuando Jesús, escucha hermano, de eso se trata. Si estás aquí esta mañana y verdaderamente no estás feliz, es posible que no conozcas a Jesucristo. Porque acuérdate que para el cristiano, para aquel que está en Cristo, la felicidad no es dependiente de nuestras situaciones. Si la vida tuya es un arriba y abajo, un bajo para arriba, un bajo para arriba, si no hay consistencia, si estás un momento feliz y después infeliz, lo más probable es que la felicidad tuya es basada en tus circunstancias. ¿Tú sabes por qué? Porque las circunstancias de nosotros siempre cambian. Siempre cambian. Pero Dios nunca cambia. El mismo ayer, hoy y para siempre. No podemos agotar la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Está loco por dártelo. Pero tenemos que entender este principio. Para poder recibir eso, tenemos que hacernos pobres en espíritu. Tenemos que reconocer nuestra bancarrota espiritual. El apóstol Pablo reconocía eso. Por eso es que en el versículo 7 aquí dice: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Todas estas cosas que el mundo dice que eran valorosas, que tienen valor, yo ahora que conozco a Jesucristo, yo veo todos esos logros y todas esas alabanzas y todas esas riquezas como basura. ¿Verdaderamente conoces a Jesucristo? ¿Verdaderamente tú ves esas cosas como basura? Como nada. Versículo 8. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. En otras palabras, todo lo que yo necesito, el apóstol Pablo estaba diciendo, para ser feliz es Jesucristo. Dame más de Cristo, dame más de Cristo. Yo quiero más de ti, Cristo. Todo lo que yo quiero. ¿Por qué Jesucristo comienza el sermón del monte con bienaventurados los que son pobres en espíritu? Simplemente porque nadie puede entrar si no es pobre primero en espíritu. Segundo, ¿qué significa ser pobre en espíritu? Obviamente, yo espero que todo el mundo sepa que ser pobre en espíritu no está hablando de pobreza material, obviamente. Si fuera así, si para ser feliz, para una persona ser feliz, lo que uno tendría que hacer es pobre materialmente hablando, pues eso significaría que no sé, que Pangio sería una área más feliz del mundo. ¿Me entiendes? ¿Amén?
The worst thing, la cosa más mala, la cosa más peor que tú y yo como cristianos podemos hacer es ayudar a los pobres. Porque si la felicidad de la pobreza es cada vez que tú y yo ayudamos a los pobres, nos estamos convirtiendo en personas infelices. Pero ese no es el caso. Este pasaje obviamente no nos está hablando de pobreza material. Y de la misma manera sabemos que posesiones materiales tampoco no nos llevan a la felicidad. Vemos aquí en Mateo 19:24 que dice: una vez más le digo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. No es fácil. Y la razón por qué no es fácil para una persona rica entrar a los reinos de los cielos es porque una persona rica normalmente, porque hay muchas personas que son ricas que aman al Señor, pero lo que estoy diciendo es normalmente no es fácil para una persona rica entrar a los reinos de los cielos, es porque la persona rica provee por él mismo. Él tiene todos los recursos. Uno puede ser el caso, pienso yo que uno puede ser el caso que las personas pobres tienen un poco de ventaja que los ricos. Porque la persona pobre, de alguna manera u otra, reconoce que necesita ayuda. ¿Me entienden? Pero la persona rica, por lo normal, es autosuficiente. Por eso a veces yo pienso, ¿por qué el Evangelio de la prosperidad? Pastores que se paran en la iglesia promoviendo este Evangelio de la prosperidad, cuando vemos que en la Biblia claramente dice que el dinero es una cosa muy peligrosa. ¿Entienden? Que no todo el mundo puede manejar eso. Para la mayor parte de las personas el dinero se le convierte en un Dios. Ahora, otra cosa que quiero que veamos aquí en este pasaje es que la palabra pobre, para que entiendan, ahora estamos hablando qué significa ser pobre en espíritu. Aquí en el pasaje que leemos en Mateo, capítulo 5, versículo 3, habla acerca de ser pobre en espíritu, y esa palabra pobre tiene dos significados en el idioma griego. La primera palabra en el griego es penes. Esa palabra penes básicamente es una persona que es pobre, pero que se pasa la vida trabajando para poder vivir. ¿Entiendes? Una persona pobre que trabaja mucho, pero a pesar de todo el trabajo que hace, no tiene suficiente para poder vivir. ¿Cuántos de ustedes conocen personas así? ¿O han vivido así en un momento dado? ¿Entiendes? Bueno, todo depende de la vida, pero eso es real. Pero lo que quiero que sepan es que en este pasaje, en el pasaje que estamos leyendo en el día de hoy, esa palabra pobre en el griego no es penes, pero pocas. Y es distinta. Porque lo que Jesucristo está diciendo aquí es que para toda persona que quiere heredar, que quiere heredar el reino de los cielos y quiere entrar a los reinos de los cielos, tiene que ser pobre, pero no pobre penes, pero pobre pocas. Ahora, ¿qué significa ser pobre pocas? Esto es lo que significa. Simplemente una persona que es completamente incapaz de hacer algo por él mismo. Una persona que está totalmente dependiente de otros para sobrevivir. En otras palabras, bienaventurados los pocas o los mendigos. Los super pobres. Que no pueden hacer nada por ellos mismos, que no tienen los recursos para poder sobrevivir, que están completamente dependientes de otra persona para poder vivir. Eso es lo que Jesucristo quiere para nosotros en el día de hoy, hermanos. Lo que Él quiere que aprendamos en el día de hoy es esto, que tú y yo somos pobres pocas. Yo no quiero que ustedes traten, yo quiero que paren de tratar y que confíen completamente en mí. Paren, por favor. Que siempre cuando las cosas van mal en nuestras vidas, empezamos a buscar soluciones distintas. Every time, man. Yo lo veo en la iglesia de Jesucristo, lo veo en todo lugar. A mí me da pena, cuando dije anteriormente, porque a veces me ven así. Es porque cuando las cosas malas pasan, cuando circunstancias pasan en la vida de uno, de creyente, contra mí, en vez de hacer lo que Jesucristo dice, en vez de reconocer que somos
pocas, que son incapaces, empiezan a buscar soluciones en otros lugares. Y yo lo veo, yo sé lo que están haciendo y yo sé que va a llegar a nada. Más bien lo van a hacer más infelices, yo entiendo eso. Por eso que yo me quebrando por dentro, por eso cuando vengo a la casa de Dios me pregunto, ¿no ha visto fulano estar en 4 semanas, en 2 meses? ¿Qué está pasando? ¿En qué están confiando? Sí, entiendo que hay diferentes razones, pueden enfermarse, cosas así. Pero a veces ese no es el caso, a veces que no están por diferentes razones, porque están poniendo otras cosas antes del Señor. Eso me quebranta el corazón a mí, no solamente a mí, hermano, pero le quebranta el corazón a Dios. ¿Por qué? Porque Él te ama a ti, porque Él quiere verte feliz a ti. Él reconoce que tú estás corriendo detrás de ese cotton candy. Y cuando las cosas suceden en tu vida, cuando las relaciones no están bien, en vez de venir como un mendigo. Eso es lo que Cristo quiere. Arrástrate. Ven a mí sin nada, chicos. Yo quiero dártelo todo a ti. Lo que hacemos es que corremos nuestras amistades o pensamos que cuando las cosas están mal, lo que necesitamos es una vacación. No necesitamos una vacación. Las vacaciones no arreglan nada. Hermanos, un traje nuevo no arregla nada. Salir a comer no arregla nada. Un carro nuevo, una casa nueva, no arregla nada. Jesucristo dice, ¿quieres heredar todo lo que yo tengo? Porque todo lo que yo tengo es tuyo. Pues tienes que aprender a arrastrarte. Porque yo rechazo a todo aquel que piensa que él puede. Yo quiero a todos los que dicen, yo no puedo. Me quebranta el corazón. Pero yo pienso en él. Yo no quiero que sufran tampoco. Yo no quiero que sufran ustedes. Si me ven triste, como le dije, no es tristeza, porque tú sabes, Dios ha sido muy bueno conmigo personalmente. Pero si me ven triste, es como puedo decir, cada vez que vengo a la casa de Dios, que yo amo tanto, es un recordatorio de mis hermanos que me hacen mucha falta a veces. Y es difícil para mí. Lo es. Para mí, este dolor que siento muchas veces es confirmación del llamado. Pero ¿cómo puedo ser pastor si no me importa mis hermanitos? Cuando oren por mi felicidad. Porque mi felicidad no es dependiente de ustedes tampoco, es de Dios. Oren para que continúe como estoy. Eso es lo que estoy esperando. Que me siga importando los hermanos, las ovejas. Que me importe cuando no vea a alguien el domingo. Eso me debe importar a mí. Eso me debe preocupar a mí. Me debe preocupar. No solamente a mí, pero a todo aquel que está en Cristo. Porque si vamos a decir que esta iglesia está compuesta de hermanos que somos una familia, ¿cierto? Pues cuando no vemos un hermano de vez en cuando nos debe preocupar, ¿verdad que sí? Yo creo que es algo natural de la vida de un cristiano. Jesucristo dice, vengan a mí, pocas. Ustedes conocen la historia de Lázaro y el hombre rico. En esa historia, la palabra de Dios dice que Lázaro era pobre. ¿Pero sabe cómo era pobre? Pocas. Siempre pidiendo. No tenía los recursos. Dependiente completamente de las personas a su alrededor para poder suplir las necesidades de él.
Lo que Jesucristo quiere es que tú y yo reconozcamos que sin Él estamos vacíos, hermanos. Que sin Él somos pobres, hermanos. Que sin Él no tenemos esperanza, hermanos. Que sin Él somos completamente incapaces de restaurar nuestra situación en este momento. La palabra claramente también nos dice que Dios se identifica con todo aquello que son pobres en espíritu. Escucha aquí en su bosquejo, Isaías 66, 2, dice: yo hice todo esto con mis propias manos, y fue así como llegaron a existir. Yo pongo la mirada en los pobres y humildes de espíritu, y en los que tiemblan al escuchar mi palabra. En este momento, hermano, si estás quebrantado, si tú conoces tu bancarrota espiritual, si no estás feliz, pero estás ansioso y estás loco por tener esa felicidad que no es dependiente de tu alrededor, que no es dependiente de las circunstancias, hermano, lo que Dios te dice en esta mañana es que Dios está mirando a toda persona, como dice aquí, que es humilde, que es pobre. En Salmo 34, 18, la palabra dice: cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. ¿Alguna vez te has sentido así? La mejor cosa que me pasó a mí ha sido la salvación. Y si puedo decir algo de mi salvación, de ese día, el día específicamente cuando yo acepté a Jesucristo, yo me acuerdo claramente, es por esto que esto para mí tiene tiene sentido esto. Es verdad, porque en ese día fue el comienzo de mi nueva vida. Y yo me acuerdo estando sentado así como ustedes están sentados, y yo me acuerdo esos jóvenes que estaban parados en la tarima, que estaban ahí en ese drama, y yo me acuerdo esos jóvenes que estaban aguantados de la mano, y yo me acuerdo que hicieron un círculo, y que dentro de ese círculo había dos muchachitos que eran cristianos, que supuestamente eran cristianos, y estaban ahí, y después entra Satanás, y Satanás empieza a correr, y empieza a tratar de hacerle daño a estos niños, y estos niños tratan de correr, pero no pueden salir de ese círculo que representa el pecado, ese círculo que representa las cosas del mundo, y esos niños querían salir, pero no podían salir. Y yo veía ese drama y yo decía: ese soy yo quiero salir, pero no tengo el poder para salir. Y después entra en ese dramita, sentado yo como ustedes ahí, yo estaba viendo, enfocado, y viene corriendo por el pasillo uno que era Jesucristo. Y entra dentro del círculo. Y Jesucristo le dice a esos dos niños: échense para el lado. Y se echan para el lado. Y ahí Jesucristo con Satanás, que están batallando. Y Jesucristo viene y coge a Satanás y lo tira en el piso. Y lo destruye por completo. Y después lo que hace aquí fue donde yo entendí que para poder entrar a los reinos del cielo tenía que hacerme nada. Jesucristo. Oh, mi Jesucristo, solamente Jesucristo tenía el poder de deshacerse de esa cadena de pecado. Solamente Jesucristo tenía el poder de desaparecer todo ese pecado que había en mi vida. Y Jesucristo empieza a señalar a todos esos pecados, y los pecados se caen, y los pecados se mueren. Y Jesucristo coge a esos dos niños. Solamente Jesucristo los coge y se los lleva por la mano. Y ahí sentadito como ustedes están, yo reconocí que para ser salvo tenía que morir a mí mismo. Para ser salvo tenía que hacerme nada. Para ser salvo tenía que venir a los pies de Jesucristo pocas. Eso fue exactamente lo que yo le dije. Yo le dije: yo me acuerdo ese día, después del servicio, yo me monté en mi carro. Yo ni fui a la invitación. Me monté en ese carro, cogí el espejo, lo vi primero, lo volteé, me miré y le dije a Marcelo: Señor, basta ya.
basta ya. Y de la única manera que yo sabía, yo le pedí a Jesucristo que fuera el Señor de mi vida. Pero entré, porque estaba ya, yo no tenía nada, confesé, estaba quebrantado. Me cansé de depender en mí mismo. Young people, you got to get tired of depending upon yourself. Your friends can't make you happy. This world can't make you happy. Your boyfriend, your girlfriend can't make you happy. Your Facebook status doesn't matter. The way you look doesn't matter. Your shoes doesn't matter. Your clothing doesn't matter. Your cell phone doesn't matter. What matters is Christ and Christ alone. That's what matters. You will be unhappy. You will be miserable if you're not poor in spirit. If you're not completely dependent upon Jesus Christ. En ese día, fue el primer día de mi vida donde ya no era yo aguantándome de Jesucristo, porque eso se llama religión. Y la religión no salva a nadie. La religión lo que trae es incertidumbre, miedo. That's what it does. Frustración. En ese día entendí que tenía que venir a Jesucristo como pocas. Y yo solté. Y él me cogió. Necesitamos a Jesucristo. Hermano. Es difícil en esta cultura. La cosa del mundo es como un alcohol. You get too much of it makes you drunk. Bien, uno se puede emborrachar con las cosas del mundo. No piensa bien, no ve las cosas bien. Hay que batallar, hermano. Porque estas cosas siempre nos van a dejar queriendo más. Pero Jesucristo es inagotable. Y satisface, hermano. Young people, I preach to you every Sunday, Sunday after Sunday. Jesus satisfies. Your friends are not as happy as they seem. In fact, I see a lot of them. And they're very miserable without Christ. Esto que está aquí ahora, en Lucas capítulo 18, del 9 al 14, aquí en mi nota yo puse comunidad que cree en sus pasos, atención, cuidarnos de esta trampa. Lo que quiero decir es simplemente, una de las cosas que me trae más placer, más felicidad es saber que en esta iglesia se predica la palabra de Dios. Pero lo importante que quiero que entiendan es que el conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento si fuera a mathematical equation, conocimiento de la palabra de Dios, menos quebrantamiento espiritual, resulta en religiosidad. ¿Me entienden? Conocimiento de la palabra de Dios, menos quebrantamiento espiritual, resulta en religiosidad. Lo digo porque si hay una trampa que nosotros como cristianos en esta iglesia podemos caer es que fácilmente nos podemos llenar de conocimiento y convertirnos religiosos, como los fariseos.
si no hay quebrantamiento. Mucho conocimiento sin quebrantamiento resulta también en una actitud que siempre está juzgando. Conocimiento con quebrantamiento resulta en agradecimiento y agradecimiento y agradecimiento. Y cuando tú ves hermanos que están mal, orar y amar. Escucha lo que dice aquí Lucas 18, 9, 14. A unos que a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los demás. Eso es lo que yo le pido que nunca suceda con nuestra iglesia. Jesús les dijo esta palabra: 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos, o un pecador, como lo dice en la palabra de muchas veces. Puesto de pies, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que da. Pero había otro. Aquí dice en el versículo 13 que esta es la oración, esta es el deseo de Dios para nuestras vidas. Esto es una actitud fugaz. Yo vengo al altar de Jesucristo no como yo me lo merezco. Yo vengo al altar de Jesucristo arrastrando. Y siquiera quiero mirarlo a Él. Y escucha, hermano, no arrastrándose tanto físicamente. Estamos hablando espiritualmente. Porque mira que yo he visto, no aquí en diferentes lugares, no aquí, pero en diferentes lugares, gente que viene arrastrado desde que sale del carro. Muchas veces puede ser un shock. Estoy diciendo que uno puede venir al altar de Jesucristo, al altar, cualquier altar de pies, pero arrastrado espiritualmente. Escucha lo que dice la palabra. Ni siquiera, pero el cobrador de impuestos desde lejos no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Yo les digo que este volvió a su casa justificado y no el otro. Y tú sabes qué, hermano, cuando uno va delante del trono y llega a su casa justificado, ¿tú sabes cómo llega a casa? Feliz. Feliz. Tenemos unos ejemplos en el Viejo Testamento, pero por el tiempo quiero seguir ese ejemplo. Vamos al tercer paso, el tercer punto. ¿Cuál es el resultado de ser pobre en el espíritu? El resultado, mi hermano, lo dice aquí: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto es un anuncio de Jesús, no un deseo. Cuando reconocemos nuestra necesidad de Jesucristo y venimos delante de Él quebrantados, el resultado de eso va a ser que el reino de los cielos será de nosotros. El reino de los cielos le pertenece a todo que es pobre en espíritu, hermano. Y no solamente estamos hablando del futuro milenio, sino ahora, hermano. El reino de Cristo es ahora. La felicidad, hermano, podemos tener felicidad ahora. Podemos tener bendiciones ahora. Podemos tener gozo ahora. Podemos tener la victoria ahora, no simplemente en el futuro. Ahora la podemos tener. El cuarto punto en su bloqueo: ¿cómo me puedo convertir en una persona pobre
en el Espíritu. Porque hemos visto ya en el día de hoy, mi hermano, la primera cosa que tenemos que hacer es mirar a Dios y reconocer su santidad. En Hebreos 12:14, la palabra de Dios dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, yo no sé tu condición espiritual en el día de hoy. Yo no sé si tú preguntas, si tú mueres hoy, si hoy fuera a ser el último día de tu vida, ¿qué va a pasar contigo? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? La palabra claramente dice que hay dos opciones. La que hemos visto aquí en el día de hoy, en el cielo o en el infierno. Son dos verdades, dos realidades que no podemos negar. Y la palabra de Dios dice que todo aquel que muere sin Jesucristo, todo aquel que muere sin que sus pecados sean perdonados, esa persona va a sentir la ira de Dios por la eternidad. Pero la Biblia también dice que toda persona que viene a Jesucristo quebrantado, toda persona que viene a Jesucristo arrastrado, toda persona que viene a Jesucristo reconociendo que no tiene nada que ofrecer, toda persona que viene a Jesucristo reconociendo que solamente la única esperanza que tiene es Él, la palabra de Dios dice que todo aquel que cree en Jesucristo será salvo. Ese es el regalo de Dios. Dios es santo. Dios odia el pecado. Dios no puede estar alrededor del pecado. El cielo es un lugar donde no existe el pecado. Todas las personas que están en el cielo han sido perdonadas de su pecado, han sido redimidas, el Señor. Esas son las personas que moran en las mansiones celestiales. Las personas que han sido justificadas no por sus obras, sino por lo que hizo Jesucristo. No hay nada que tú puedas hacer para ganarte la salvación. No hay nada, no hay requisitos, no hay una fórmula espiritual. La única cosa que tú y yo podemos hacer para poder llegar al cielo es venir a Cristo, arrastrarnos a Cristo como el cobrador de impuestos, diciendo: yo no tengo nada que ofrecerte a ti. Tú eres mi única esperanza, Jesucristo. Yo creo en ti, perdóname de mis pecados. Y que sea tu justicia, la justicia que vea el Padre Celestial en ti. ¿Cómo puedo convertirme en una persona por el Espíritu? Mira a Dios y reconoce su santidad. Él es santo, nosotros no somos. Número 2, crucifica la carne y sus deseos. En Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos, con sus pasiones y sus deseos. Hermanos, todo creyente, toda persona que quiere ser pobre en espíritu, va a batallar diariamente. La vida cristiana no es fácil, la vida cristiana agota a uno. ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén a eso? Agota. Hay tentación por toda esquina. Hay tentación por todo canal. Hay tentación hasta dentro de la iglesia, hermano. Uno no puede huir a la tentación. Que requiere que como creyentes tenemos que estar en guerra espiritual, todos los días. La carne y el espíritu están batallando todo el día, todos los días. Eso cansa. Por eso es que cada persona que está en Cristo, escucha, one of the barometers that I use many times to see whether a person is really a Christian or not is if they can't wait for Jesus Christ to come back. Si una persona verdaderamente está ansioso o ansiosa por la venida de Jesucristo, para mí es una gran indicación que es cristiano. Porque
La persona que está en Cristo y está batallando, está loco porque esto pare. ¿Se imaginan? El día donde no vamos a tener que luchar más nada. Lo que pasa es que nosotros nunca hemos estado en ese ambiente de guerra. Háblale a un niño allá en Afganistán, o un país donde siempre, en Israel, donde siempre han estado en guerra. Donde desde que nacieron todos los que conocen guerra. Están locos porque pare la guerra. Están locos porque venga Jesucristo. Si tienen miedo de eso, necesitamos hablar. Porque eso es algo que ningún cristiano debe tener, la unidad de Jesucristo. No, estamos ansiosos por el Evangelio. Si tienes miedo, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. La tercera cosa, ¿cómo puedo convertirme en una persona pobre de espíritu? Pide. Un mendigo o mendigo se pasa toda la vida pidiendo. La palabra de Dios dice aquí en Mateo 7:7, pide y se os dará. Pídele al Señor. Hoy en día, si no es joven, young people, listen, if you're not happy, I'm here to tell you that if you're 14, if you're 12, if you're 13, if you're 15, and you have a boyfriend or a girlfriend, the odds of you marrying this person is not even good. It's not. These people are not going to make you happy. One of the biggest, I'm talking to young people now, one of the biggest mistakes that young people make is that they base their happiness on people, on a boyfriend and on a girlfriend. Don't chase these things. Chase Jesus Christ. Let Jesus Christ become your husband, because He is your husband if you're a Christian. And fall in love with the person of Jesus Christ. Let Jesus Christ satisfy you. Let Jesus Christ fill you with joy. Let Jesus Christ supply everything for you. Because these guys, trust me, all these guys and all these girls want to do, listen, they want to gratify themselves. If you don't believe me, I've been doing this long enough to see people, young people, who used to be 15 and now they're 25, 26. If you don't believe me, I have a lot of stories to share. Fall in love, young ladies. Fall in love with Jesus Christ. Young ladies in the back, fall in love with Jesus Christ. Young men, fall in love with Jesus Christ. Fall in love with Jesus Christ. Let Him be the source of your happiness, not your friends. The friends that you would do anything for when you graduate from high school, they're gone. When trouble strikes, they're gone. People think about themselves. They don't care. God cares. Don't waste your time being cool. Don't waste your time in front of the mirror making yourself look pretty. Don't waste your time, young boys, making sure that your fade is right, or that your kicks are cool, or that your hat is slanted the right way. Don't waste your time. But make sure that your heart is right with God, because one day, if you don't take care of this right now, you will be miserable. Va a ser miserable. I promise. Yo no puedo prometer muchas cosas, but that I promise. Por último, ¿cómo puedo saber que soy pobre en espíritu? Primero, necesitas estar consciente de tu bancarrota espiritual. Lo hemos dicho ya muchas veces en el día de hoy. Número 2, arrepentimiento necesita ser parte de tu diario vivir.
¿Sabe por qué? Porque todo aquel que está en Cristo odia el pecado y cuando peca no se siente bien. Porque el Espíritu Santo, we quench him. Para arrepentimiento. ¿Cuántos de ustedes pecaron hoy? ¿Cuántos de ustedes piensan pecar hoy? Pero saben que van a pecar. O sea, que significa que hoy, en un momento dado en nuestro día, hay que ver un momento de arrepentimiento. Simplemente. Número 3, nunca te quejarás de tu situación. ¿Por qué? Because you don't deserve anything to begin with. You don't deserve anything. Ese es el problema de esta cultura, that we believe that we deserve everything. Pero todo lo que tenemos ha venido del Señor y es un regalo de Dios. Una persona, ¿cómo puedo saber que soy pobre de espíritu? Una persona que es pobre de espíritu pasará mucho tiempo en oración, como acabamos de decir. Número 5, recibirás a Cristo en sus términos y no los tuyos. ¿Qué significa eso? Young people, listen to me. This is one of the biggest problems that I see with young people and churches in general. Es very possible, es muy posible que en este momento, mientras yo estaba hablando, cuando hice la pregunta, si fueras a morir hoy, ¿estás 100% seguro que va a ir al cielo? Es posible que algunas personas dicen, brother, yo no estoy seguro de eso. Después del servicio, yo le voy a dar la oportunidad a toda persona que ha pensado de esa manera, venir al altar y arrastrarse delante del Señor. Pero te voy a dar, I'm going to give you a warning right now. Una de las trampas de Satanás es esta. Es decir, recibe a Cristo, pero no te entregue completamente. Recibe a Cristo el que te puede sacar del infierno, pero no reciba a Cristo que quiere correr tu vida. Si eso es lo que está, if that's echoing in your head, no le hagas caso. En este momento rechaza eso. Porque para una persona recibir a Jesucristo a los términos de Él es entregarse completamente. Eso es lo que Él requiere. No llama a Cristo y mi pecado. Hay personas que quieren a Jesucristo, pero quieren hacer lo que le da la gana. Tú no tienes a Jesucristo. Como hemos dicho 1.000.000 de veces en esta iglesia, ese Jesucristo es el Jesucristo de tu imaginación. Tú creaste ese Jesucristo en tu mente. Ese Jesucristo no existe en la Biblia. El Jesucristo de la Biblia te quiere todo. He wants you and nothing else. Y por último, una persona que es pobre en espíritu será una persona agradecida. Para conclusión, aquí en la última parte de su bosquejo, todo el mundo vea esto, por favor. Dice aquí, hubo un santo hace algunos siglos atrás que lo entendió bien. Todo esto que estamos hablando en el día, él lo entendió bien. Esta era la oración que él escribió. Dice así: Señor altísimo y santo, manso y humilde, déjame aprender por paradoja que el camino que baja es el camino hacia arriba, que el ser menos es ser más, que el corazón roto es el corazón sano, que el espíritu contrito es espíritu regocijable, que el alma arrepentida es el alma victoriosa, que el no tener nada es poseerlo todo, que el abrazar la cruz es llevar la corona, que al dar es recibir. Déjame encontrar tu luz en mi oscuridad, tu alegría en mi tristeza, tu gracia en mi pecado, tu riqueza en mi pobreza, tu gloria en mi valle,
y tu vida en